Bueno, gracias por darme el micrófono. Creo que la televisión siempre ha educado con propósito o sin propósito. O sea que la televisión en sí misma es un lenguaje que, por ser audiovisual y bien elaborado, llega a las audiencias y las audiencias aprenden mucho sin darse cuenta de lo que aprenden. O sea, hay que primero dejar estipulado esto. En segundo lugar, lo que quisiera yo decir es que la televisión es un medio que se presta mucho por la facilidad audiovisual de transmitir incluso conceptos complicados, situaciones complicadas, hacer todo más claro para los televidentes, sobre todo si son niños. Pero no tenemos la costumbre como audiencias de aprender de la televisión. Más bien lo que hay que demostrar, y bueno, se ha demostrado, pero hay que hacerlo explícito, es que la televisión también sirve para enseñar, es decir, tener a través de la televisión, como lo hemos tenido en el caso mexicano, un propósito de enseñar y no solamente de divertir. Esto supone cambiar la visión que la sociedad tiene de la televisión como un medio fundamentalmente educativo, sobre todo para los niños y jóvenes, como lo ha sido a lo largo de todo este tiempo de pandemia. Pero esos cambios en la sociedad de ver un medio considerado sobre todo para la diversión y la evasión y el no pensar, a hacer que a partir de ahí se piense, se trabajen los conceptos, se comparta, se hagan análisis, significó un paso muy, muy importante. No tengo aquí a la mano como resultados, no sé qué resultados se han hecho de este gran proyecto nacional de con cuánta eficiencia y con cuánta efectividad se logró hacer con la televisión lo que no se hubiera podido hacer de otra manera por la pandemia, pero eso lo podríamos ver. Pero sí, yo creo que la televisión educa aunque no se lo proponga, y ahí más bien hay que pues entender esto y darle vuelta para darle a la televisión cosas que sí se propongan. Oiga, doctor, antes de entrar específicamente a este programa que efectivamente se instauró en México, y habrá que hacer la aclaración porque nos ven en muchas partes del mundo, y vamos a dar, por supuesto, detalles de lo que fue, de cómo reaccionó el gobierno mexicano ante el cierre de escuelas que ocurrió prácticamente en todo el mundo, pero que cada país lo resolvió de acuerdo a lo que creyó conveniente. En México se cierran totalmente las escuelas y entonces se crea esta necesidad de seguir la educación formal, hay que decirlo, de los niños a través de la televisión pública. Y hacia ahí es donde yo quisiera ir, doctor, antes de que Carlos nos cuente ya a detalle el programa, que ha sido la televisión pública la que naturalmente ha albergado pues esta tendencia hacia la instrucción, hacia la educación, hacia compartir información que puede servir para la instrucción de las personas, doctor. Sí, bueno, yo creo que los medios públicos, todos, sobre todo ahora, han servido para apoyar el proyecto nacional. Los canales privados apoyan pues a los patrocinadores, apoyan a los dueños de los canales, pero no a la población. Y qué bueno que se les ocurrió al secretario anterior de Educación, Moctezuma, que bueno, lo difundió como que había sido su gran ocurrencia, utilizar la televisión que llega a casa y que todos están acostumbrados para también que de ahí aprendan con conciencia y con propósito. Entonces, sí, yo creo que hay dos cosas. Habría que evaluar qué tanto han aprendido, sobre todo niños y jóvenes, de la televisión con propósito de enseñar para aprender, porque no es lo mismo de aprender de una televisión que se propone divertir, aunque de todas maneras se aprende. Como que ahí habría que hacer alguna investigación de ver estas diferencias, porque tenemos una experiencia muy valiosa que tuvimos en todo este tiempo de utilizar conscientemente la televisión para enseñar,
porque claro, no había la posibilidad de que todos tuvieran computadora y que todos pudieran recibir por internet todo lo que tendrían que hacerlo. El reto sigue siendo pero luego podemos hablar de eso. La televisión la televisión pública cumplió un cometido histórico muy importante, dándose la vuelta a sí misma de una televisión para divertir a una televisión para enseñar y proponer objetivos concretos de aprendizaje en la población. Claro, ya más adelante Andrea nos va a contar cómo reaccionan los públicos